Muy bien, entonces vamos a leer Génesis capítulo 1 y vamos a buscar los versículos 26 y 27. Antes de leer estos versículos, les recuerdo que estamos viendo en esta semana la palabra se hizo carne. Tiene que ver con el nacimiento virginal de Jesús y con cuál fue el motivo o la razón de por qué Jesús nació 4000 años después de Adán. ¿Y cuál fue el propósito por el cual Jesús nació? ¿Cuál fue la razón por la que Jesús nació 4000 años después de Adán, su nacimiento virginal? ¿Y cuál es el propósito del nacimiento de Jesús? Bien, le recuerdo solo que habíamos leído algunos versículos, solo se lo voy a recordar este versículo que viene en Gálatas 4:4. Dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Y cuando hablamos de la plenitud del tiempo, como dice Gálatas 4:4, estamos hablando de un tiempo señalado, un tiempo definido. Hemos hablado de que el nuevo pacto en Cristo Jesús, a través de su obra terminada, completa y perfecta, es el mejor pacto que ha habido porque fue hecho entre Dios Padre y el Hijo del Hombre, es decir, Jesucristo mismo, un pacto que no puede ser invalidado, un pacto que es perfecto, en el que todo hombre es beneficiado a través de la fe de Jesús. Puede recibir todas las bendiciones de este pacto todo hombre cuando se acerca a Dios a través de la fe de Jesús, a través de la fe del Señor, Rey de Gloria, a través de la fe en la persona divina de Jesús y de su obra terminada, completa y perfecta. Ahora, si este pacto está diseñado y definido y establecido en las mejores promesas de acuerdo a la palabra de Dios, ¿por qué este pacto, sabiendo que el hombre desde el principio pecó y todo hombre nacido de mujer fue destituido de la gloria de Dios y este mundo entró en caos? ¿Por qué el Señor Jesucristo no nació antes? ¿Por qué este pacto no se estableció antes para, eh, para que los hombres fueran restaurados y renovados? Recuerde que el primer Adán, porque Jesucristo se conoce como el segundo Adán, el primer Adán perdió su señorío y su poder. Pero bueno, vamos primero a leer Génesis. Dice la escritura en Génesis capítulo 1 y vamos a buscar el versículo 26 y 27. Dice la escritura, Génesis capítulo 1, y Dios habló, Dios habló. Recuerde que la palabra de Dios es puesta en la boca. Dios dijo, el mismo Señor Jesucristo cuando fue tentado en el desierto, él mismo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así es que dice la escritura, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra, que tenga señorío, dominio y ejerza dominio. Vamos a hacerlo a nuestra semejanza, dice, que tenga dominio sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Así es que el hombre fue creado por la palabra de Dios, por la voz de Dios. Dios habló su palabra con su voz, con su palabra, y el hombre fue creado con el poder de la palabra. Esto es bien importante. Mire cómo dice ahora, mire cómo dice ahora Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y sopló su nariz
en su nariz el aliento de vida, es decir, su espíritu, y fue el hombre un ser viviente. En otras versiones dice un alma viviente. Aquí dice entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo. Ahora muchos piensan y utilizan este versículo para decir que Dios con sus manos formó a Dios del polvo. Muchos piensan o creen que Dios con sus manos formó a Dios, formó al hombre a través, es decir, utilizando el polvo de la tierra. Pero no es técnicamente correcto, no es exactamente correcto. De hecho, Génesis no lo establece así. Hay un versículo, no lo vamos a ver, pero que en Isaías dice la escritura, nosotros somos hechura de tus manos. Nosotros somos como el barro y tú eres como el alfarero. Nosotros somos hechura de tus manos. Pero la palabra en el hebreo que tiene que ver con manos, respecto, cuando es aplicada al hombre, sí está hablando de manos físicas, pero en términos figurativos, es decir, cuando se aplica de manera figurada, en este caso, cuando se aplica a Dios, significa poder, significa poder. Así es que este versículo de Isaías que dice que somos hechura tuya, creados por tus manos, si utilizamos el correcto significado de la palabra en hebreo, está hablando aquí de que nosotros somos como el barro, tú como el alfarero, fuimos hechos por tu poder. Y recuerde que en Hebreos capítulo 1 dice la escritura que todas las cosas, Cristo las sostiene. Todas las cosas en el universo, incluyendo en la tierra, están sostenidas por la palabra del poder de Dios, por la palabra del poder de Dios. En Colosenses y en el Evangelio de Juan, la escritura nos enseña que todas las cosas fueron hechas por medio de Cristo y para Cristo. Recuerde que Juan capítulo 1 dice que Cristo es la palabra, así es que cuando Dios habló la palabra, las cosas vinieron a existir. Así es que Dios creó al hombre a través de la palabra. Dios creó al primer Adán a través de la palabra. Así es que el segundo Adán tenía que ser formado de la misma manera, a través de la palabra. Más adelante lo vamos a estar viendo, pero podemos entender, como dice la escritura en las cartas del apóstol Pedro, que tú y yo fuimos renacidos por la palabra incorruptible de Dios. Así es que, ¿qué fue lo que sucedió en, en, en el nacimiento de Jesús, en la concepción de Jesús? Cuando el ángel vino a hacer el anunciamiento a María, le dijo que el Espíritu de Dios iba a venir sobre ella. Y ella contesta, sea como tú lo has dicho, que tu palabra sea hecha. Mire, ahorita vamos a llegar allá, pero ayúdeme por favor ahora a buscar Génesis capítulo 3, versículo 1. Porque para poder entender cuál fue la razón por la cual Jesús nació 4000 años después, es importante que entendamos algo. Dios le dio el dominio y el señorío al hombre para gobernar la tierra. Recuerde que leímos también en uno de los salmos, déjeme se lo leo solamente por si no lo recuerda, dice Salmo 115:16, los cielos son los cielos del Señor, pero la tierra la ha dado a los hijos de los hombres. Hay otro salmo que dice que tanto los cielos como la tierra son del Señor. Es decir, todo es propiedad del Señor, pero Él dio la autoridad, el gobierno y el dominio al hombre desde el principio, desde que dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza y señoree y juzgue. Y este fue el pacto que Dios hizo con el hombre. Ahora, también vimos que Dios es imposible que mienta. Dios no puede mentir. Dios depende de su integridad. De otra manera, si Dios no fuera íntegro en sí mismo y en su palabra, el universo sería una destrucción. Es decir, si Dios faltara a su palabra, dice Hebreos capítulo 6, que es imposible que Dios mienta.
Así es que si Dios faltara a su palabra, las cosas no podrían ser sostenidas por la palabra de su poder. Por eso es importante entender que la integridad de la palabra de Dios es fundamental. Dios es íntegro y es íntegro en lo que ha dicho. Así es que si Dios lo ha dicho, no podrá revertirlo, porque Él tiene que respetar la autoridad de su palabra. Es decir, Dios es omnipotente y puede hacer y deshacer, sí, pero cuando Él dice, leímos también en la escritura que Dios es un Dios de pactos y que cuando Él habla su pacto, Él no infringe su pacto. Dice el Salmo 89:34, no quebrantaré mi pacto ni cambiaré la palabra de mis labios. Dios no puede retractarse a lo que Él ha dicho. Ahora, si Dios le dio la autoridad del gobierno al hombre, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, estábamos en Génesis capítulo 3, versículo 1. Dice así, Génesis 3, 1. Y la serpiente era astuta, eh, más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, con que Dios te ha dicho, no comerás de ningún árbol del huerto. Así es que la serpiente no se acercó con poder al hombre y a la mujer. La serpiente no se acercó con autoridad ante el hombre y la mujer. ¿Por qué? Porque la serpiente no tenía ningún poder y ninguna autoridad. Toda la autoridad, todo el poder, Dios lo había delegado al hombre para que señoreara sobre la tierra. Así es que lo que debió haber hecho el hombre y la mujer es desechado a la serpiente. Pero la serpiente vino con astucia. ¿Por qué el diablo escogió a la serpiente para tentar a la mujer y al hombre? ¿Por qué no escogió un animal como un león? ¿Por qué no escogió un animal como otro tipo de los que habían sido creados? ¿Por qué escogió a la serpiente? Porque dice la Biblia que la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Así es que la idea de la serpiente era engañar. El diablo utilizó la serpiente para engañar a la mujer. Y dice la escritura, el apóstol Pablo dice que la mujer fue engañada, Eva fue engañada y el hombre desobedeció a Dios por voluntad propia. El hombre desobedeció a Dios por voluntad propia y la mujer fue engañada. Cuando Dios le dice al hombre, ¿por qué comiste del árbol que te dije que no comieras? Él dijo, la mujer me dio de comer. Y luego la mujer dijo, la serpiente me engañó. Así es que la serpiente vino con astucia para engañar. Y el hombre y la mujer tenían todo el poder y toda la autoridad para desechar y para deshacerse inclusive de la serpiente. Ahora, la palabra nos enseña que el diablo es príncipe, es padre de mentiras. La palabra es muy clara al decir que el diablo es el padre de mentiras. Él ha mentido desde el principio, dice la escritura, desde ese, digamos que en ese momento estaba embestido, sumergido, bautizado en mentiras. El diablo, la serpiente, estaba en contra de Dios y en contra de todo el poder de Dios. Ahora, hay quienes dicen que el diablo conocía el poder que Dios le había dado al hombre y él anhelaba ese poder porque se había rebelado contra Dios y quería adquirir ese poder. Ahora, ¿cómo era que el diablo podía adquirir ese poder? Acompáñeme por favor a Romanos capítulo 6, versículo 16. Romanos capítulo 6, versículo 16. Dice la escritura, ¿no sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedeces, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia de Cristo para justicia? En otras palabras, si alguien se presenta
Para obedecer a otro, se convierte en esclavo de ese otro. Ese otro puede ser el pecado para muerte, o ese otro puede ser la obediencia de Cristo para justicia. Así es que lo que el diablo vino a presentar, y hay quien dice que el diablo conocía esta verdad que está en Romanos 6:16, aunque fue escrita muchos años después del nacimiento de Jesús, después de la obra terminada, completa y perfecta de Jesús, cuando Jesús resucitó, después de que llamó a Pablo, Pablo muchos años después escribió este versículo, pero esta verdad le fue revelada a Pablo y esta verdad estaba establecida. Y hay quienes dicen que el diablo conocía esta verdad. Así es que él presentó el engaño y la mentira, y lo que quería era engañar de tal manera que el hombre y la mujer cayeran en su mentira para que obedeciendo su voz y no lo que Dios les había dicho, recuerde, Dios le dijo al hombre y a la mujer, bueno, al hombre le dijo, no comerás de este árbol. De todos los árboles del huerto puedes comer, incluyendo del árbol de la vida, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. El hombre debió haber enseñado a la mujer. La mujer estaba enterada acerca de que no deberían de comer de este árbol, pero cuando la serpiente se presenta empieza a mentir. No nos vamos a ahorita enfocar en esto, pero la serpiente empieza a hablar mentiras, empieza a tergiversar la palabra, acomodar la palabra para que la mujer sea engañada, y la mujer fue engañada. No solo codició, pero primero escuchó y se confundió porque la serpiente era astuta y al momento de codiciar, es decir, cuando empezó a pensar lo que la serpiente le dijo, entonces era la oportunidad de codiciar, era la oportunidad de que la concupiscencia viniera, era la oportunidad de que la tentación apareciera, porque la mujer pudo haber refutado o rechazado las palabras de la serpiente, pero no fue así. Así es que, aunque la mujer fue engañada, el hombre tuvo que decidir si comer o no comer, si obedecer a Dios o desobedecerlo, pero no lo desobedeció por causa de nada. Lo desobedeció por causa de que la serpiente había manifestado sus mentiras, sus engaños. La mujer cayó en sus engaños, fue engañada. Y entonces fue la razón por la cual el hombre tuvo la oportunidad de decidir entre obedecer a Dios o obedecer la mentira del diablo. Y cuando tomó del fruto prohibido y obedeció no la verdad de Dios, sino la mentira del diablo, entonces se cumplió esta verdad. Se sujetó, dice, se presentó aquel como esclavo para obedecerle. Es decir, si tú obedeces a alguien, te conviertes en esclavo de ese alguien, al menos en la autoridad que Dios les había dado. Esto era muy importante porque era el principio de la perfección del hombre al caminar de una manera perfecta con Dios, pero Dios le dio el libre albedrío al hombre. Ahora, déjame decirte algo, voy a poner un paréntesis. Dios respeta tanto tu libre albedrío, Dios respeta tanto tu voluntad propia, es decir, Dios nunca va a forzar al hombre a que crean en Jesús. Dios nunca va a forzar al hombre para que hagan su voluntad. Dios nunca va a forzar a ningún hombre para que reciban a Jesús como Señor y Salvador. Es más, Dios va a respetar y a guardar tu libre albedrío, el libre albedrío de las personas, la voluntad propia de las personas, aún inclusive si las personas van a ir al infierno. Dios no va a forzar que tú creas para que no vayas al infierno. Dios va a respetar. No es el deseo de Dios, no es el corazón de Dios, porque Dios no hizo al hombre para que se perdiera. Pero tanto Dios respeta lo que ha declarado y sus verdades en su integridad, que nunca va a forzar al hombre, porque Dios le dio ese derecho al hombre a decidir. Así es que cuando el hombre y la mujer decidieron obedecer a la mentira, el poder y la autoridad que les había dado Dios en su creación, en la creación del hombre y la mujer, quedó subyugado a la voluntad de Satanás, a la mentira y al engaño de Satanás. Ahora, hay quien dice
y yo estoy de alguna manera de acuerdo. Y esto es algo muy interesante. Quizá lo que voy a decir le va a causar shock o le va a causar extrañez o va a decir, pero ¿qué cosas está diciendo? Pero hay quien dice que el diablo escogió a la serpiente porque era astuta, pero el diablo, fíjese como dice la escritura vamos a ver, como dice la escritura. Bueno, hay un versículo que viene en Hebreos, capítulo 1, versículo 14. Dice, ¿no son todos ellos los ángeles, espíritus ministradores, enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación? Así es que Dios no está en carne, Dios es espíritu, pero el diablo también es espíritu. El diablo no es omnipresente, no es omnipotente, no es omnisciente. El diablo es único, nomás puede estar en un solo lugar a la vez. No lo conoce todo, no conoce tus pensamientos, no conoce tu corazón. Él te inspira, él inspira tinieblas para que las personas caigan y fallen y equivoquen de acuerdo a sus engaños y mentiras. Pero el diablo fue creado como un ángel ministrador y se presentó ante Adán y su mujer sin poder, pero con engaño. El diablo se estaba rebelando contra el Señor y quería tomar lo que Dios le había dado al hombre. Así es que hay quien dice que el diablo, conociendo estas verdades que hemos hablado, cuando el hombre cayó, dicen algunos que el diablo fue creado como un ángel para ministrar, para servir. Inclusive dice la escritura que Dios creó a Lucifer, era su nombre. Pero después aparece el nombre de Satanás. Y hay quien dice que Satanás no fue creado por Dios. En términos prácticos, Satanás fue creado por el hombre. Porque cuando el hombre le cedió su autoridad y su poder y su señorío por causa de obedecer a sus mentiras, entonces fue creado Satanás. Es decir, la persona de Satanás. Estamos hablando del mismo Lucifer, estamos hablando del diablo, pero en su operación y en su persona, que es el enemigo de nuestras almas, que es el acusador. Así es que cuando el hombre cayó en sus mentiras, el hombre le dio ese poder, creó al enemigo de nuestras almas, le dio ese poder y así es que fue empoderado y el mundo entró en caos, el pecado entró en la humanidad y entonces dice la escritura que el príncipe de las tinieblas gobierna en este mundo. Ahora, fíjese cómo dice la escritura, solo para aclarar este último punto, ¿qué tanto gobierna el diablo? Mire cómo dice la escritura en Colosenses capítulo 2. Hay una gran diferencia entre el diablo antes de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo y después. Porque antes había robado el señorío de Adán, pero después Cristo Jesús restituyó todas las cosas. Y dice la escritura, habiendo cancelado el Señor Jesucristo el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, estoy leyendo Colosenses capítulo 2, versículo 14. Colosenses capítulo 2, versículo 14. Dice, y que nos era contrario y lo quitó de en medio clavándolo en la cruz. Estamos hablando de la obra terminada, completa y perfecta del Señor Jesús. Y habiendo despojado a los poderes y a las autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Así es que el Señor Jesucristo no solo triunfó sobre el diablo y sobre sus huestes, pero dice, hizo un espectáculo público, manifestó públicamente la derrota de Satanás. Recuerde que el Señor Jesucristo pagó ante la justicia de Dios por nuestras deudas y llevó en su cuerpo nuestros pecados.
Así es que cuando el perfecto, el justo, murió por los injustos, por los impíos, entonces dice la escritura que él restituyó todas las cosas, murió para nuestra justificación, resucitó para nuestra justificación, murió para redimirnos, para salvarnos y resucitó para nuestra justificación. Dice la escritura también que el mismo Señor Jesucristo entonces triunfó y expuso públicamente al diablo y a sus huestes, de tal manera que el diablo ahora está como en el principio, sin poder, sin autoridad. No hay manera que el hombre se sujete al diablo y que el pacto de Dios a favor del hombre sea disuelto o quede sin poder. En el principio solo estábamos hablando de Adán y su mujer. Pero ahora el pacto fue hecho entre Dios Padre y el Hijo del Hombre, es decir, el Señor Jesucristo. Un pacto que no puede ser quebrantado, de tal manera que si un hombre en estos momentos se cede al pecado, cede a las mentiras del diablo, se sujeta, se convierte como en esclavo del pecado, en esclavo de las mentiras del diablo, pero no por ello todos los demás hombres vienen a caos y a pecado, como sucedió en el principio. Porque ahora el pacto de Dios Padre y de Cristo Jesús, que nos beneficia a ti y a mí a través de la fe, es perfecto. Así es que un hombre puede sujetarse ante el diablo, ante las mentiras del príncipe de las tinieblas, como dice la Escritura. Entonces, ¿qué tanto gobierna el príncipe de las tinieblas? Bueno, gobierna otra vez con engaños y con mentiras. Ya no tiene autoridad ni poder, sino la autoridad y el poder que el mismo hombre le dé. Cada hombre, si se sujeta al pecado, si se sujeta a las mentiras o al engaño del enemigo, ese mismo hombre le da su poder. Era necesario para que Jesús restituyera todas las cosas que se hiciera hombre, porque no había manera de restituir al hombre, de rescatar al hombre y de manifestar el poder de Dios para salvación, porque tenía fuera de esta tierra, fuera del ámbito humano, tenía que ser en el mundo y tenía que ser como hombre, porque se trataba de salvar a la humanidad y el hombre fue quien perdió su autoridad como hombre que Dios le había dado. Así es que el Señor Jesucristo tuvo que nacer como hombre. Dios se tuvo que hacer hombre. No había otra manera legal de poder salvarnos. Era la razón, es la razón por la cual Jesús se tuvo que hacer hombre. ¿Por qué no fue la salvación de otra manera? Porque Dios dio esa autoridad, ese juicio y ese señorío al hombre y era necesario al hombre salvarlo dentro de la autoridad y el poder de los hombres. Ahora, ¿por qué Jesús nació con esa autoridad y ese poder? Porque él nació sin pecado, no conoció pecado, no se halló en el pecado y no hizo pecado. Así es que no nació bajo el dominio destituido o bajo la destitución de todos los hombres como los descendientes de Adán, como nacimos tú y yo. Pero Jesús nació por la incorruptible palabra de Dios. Ahora, cierro con esto. Estaremos viendo más adelante, concluyendo con este tema de por qué la palabra se hizo carne y cómo la palabra se hizo carne y por qué fue necesaria que la palabra se hiciera carne 4000 años después. Dios, recuerde, es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Él lo conoce todo. No forza las cosas, pero él sabiendo que el hombre y la mujer iban a caer, él preparó un diseño redentor perfecto y definió que Cristo naciera por la palabra. Así como Dios habló la palabra para que el hombre fuera creado, era necesaria que la palabra fuera hablada para que Cristo viniera a existir. Es decir, para que el Hijo del Hombre, el cuerpo de Cristo, viniera a existir, porque Dios ya había creado al hombre desde el principio y entonces le había dado esa autoridad al hombre y no podía volver a hacer lo mismo como lo hizo antes. Tenía que Dios mismo ser íntegro a lo que él mismo había diseñado y definido. Así es que Dios causó que a través de las generaciones, desde Adán y Eva, a través de las generaciones hasta José y María, la palabra fuera hablada. Podemos ver cómo desde Génesis
hasta los evangelios, la palabra ha sido hablada de Dios respecto a Jesús y nacerá un renuevo y nacerá el Hijo de Dios y nacerá aquel que será llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, lo estaremos viendo más adelante, y nacerá de una virgen y nacerá en Belén. Así es que la palabra fue predicada desde Génesis hasta los evangelios de Mateo, fue predicada la palabra y en su tiempo, cuando se cumplió la palabra hablada, entonces la palabra hablada causó que viniera sobre María para que María, por el poder del Espíritu Santo, concibiera y Jesús, el Hijo del Hombre, naciera a través de María. Mire, por último, aunque lo vamos a ver después con más detenimiento, pero mire, ayúdenme por favor rápidamente a buscar Lucas y vamos a ver en el capítulo 1 y vamos a buscar el versículo. No, cuando el ángel Gabriel le explica todo a María que van a nacer de Jesús y que le dice, eres altamente favorecida, y le habla la palabra, le habla toda la palabra. Lo vamos a ver después con detenimiento, léalo usted en su casa del versículo 26 en adelante. María, el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu pariente Elizabeth. Bueno, y entonces María en el versículo 38 dice, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, conforme a tu palabra. Así es que el ángel vino a definir lo que ya había sido predicado y hablado, y entonces el Espíritu Santo utilizó la palabra y permitió o causó que en el vientre de María, a través de la palabra incorruptible, a través de la simiente incorruptible, dice la escritura que tú y yo nacimos, fuimos creados nuevos, nuevas criaturas a través de la simiente incorruptible de la palabra de Dios. Y la simiente, la palabra en el griego, tiene que ver con la palabra esperma. El esperma es el que concibe, es el que permite que un óvulo sea fecundado. Así es que la palabra como esperma fue sembrada en el vientre de María y entonces fue concebido el Hijo de Dios en María hasta que fue en el tiempo correcto que nació el Salvador Jesucristo y que inició el proceso de redención en el cuerpo del Hijo del Hombre, en el cuerpo de Jesús. Recuerde, Jesús, de acuerdo a su nacimiento y hasta el inicio de su ministerio, crecía en gracia y sabiduría ante Dios y los hombres. Pero Jesús era perfecto en su espíritu, porque en él estaba la plenitud. Recuerde, por un lado, Jesús era el Hijo del Hombre en su cuerpo y por otro lado, Jesús era el Hijo de Dios en su ser espiritual. Así es que cuando Jesús inicia su ministerio, hay quien dice que algunas cosas Jesús no las sabía, pero yo soy de aquellos que creen que Jesús sabía todas las cosas porque Jesús era 100% hombre, pero 100% Dios. Y él conocía a todos los hombres y conocía lo que pensaban todos los hombres. Así es que no había limitaciones en Cristo. Y bueno, es muy importante que recordemos entonces que la palabra se hizo carne hasta que la palabra fue predicada, fue hablada, fue declarada por la boca de hombres que Dios escogió para que la hablaran. Dios tuvo que buscar a los hombres y convencer a los hombres para que hablaran la palabra, porque quizá había algunos que les fue llamado que sirvieran a Dios, pero no obedecieron a Dios, como en el caso de Saúl, que Saúl menospreció la unción que Dios le había dado para ser rey de Israel. Así es que, pero Dios causó, motivó, llamó, no obligó, llamó a los siervos para que predicaran de Cristo. Y por eso Jesús está predicado desde el Génesis y hasta el Apocalipsis,
para que la palabra en el momento que fuera cumplido, entonces María viniera a recibir la simiente de la palabra incorruptible de Dios para que el Señor Jesucristo viniera a esta tierra. Dice la escritura, y me preparaste cuerpo, dice la palabra en Hebreos. Vine a hacer tu voluntad, dice la escritura. Y entonces, a causa del nacimiento de Jesús, fue que Cristo Jesús pudo ir a la cruz como el cordero inmolado, como el cordero que quita el pecado del mundo, como el cordero sustituto para pagar todas tus deudas y las mías, para llevar todos tus pecados, cargar con todos tus pecados y los míos, para llevar todas tus enfermedades y sufrir todos tus dolores y pagar y llevar todas mis enfermedades y sufrir todos mis dolores para que ni tú ni yo suframos las consecuencias del pecado, suframos los dolores o llevemos las enfermedades, porque Cristo Jesús, el perfecto, con la autoridad y el poder en la cruz del Calvario, nos redimió del pecado, de la culpa, de las enfermedades, de los dolores, de la escasez, del rechazo, de la vergüenza, de las tinieblas, de la iniquidad, de las injusticias, de la maldición, de la muerte eterna. Cristo Jesús nos redimió del poder del enemigo, el acta de los decretos que nos era contraria, es decir, de la maldición de la ley y del poder del enemigo. Nos redimió y nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable, al reino de Cristo, como lo dice la escritura en Colosenses, para que nosotros, a través de la fe de Jesús, por la palabra del Señor, recuerda, la fe de Jesús viene por la palabra del Señor, por la palabra de Cristo, por oír la palabra de Cristo, conocer, entender y creer correctamente y permanecer en la palabra de Cristo, permitir que la palabra renueve nuestros pensamientos en nuestra mente y en nuestro corazón, en el espíritu de nuestro entendimiento, que la palabra sea escrita en nuestros corazones, que sea sembrada como en buena tierra en nuestros corazones cuando nosotros la conocemos, la entendemos, la creemos, perseveramos en ella, la declaramos, vivimos por ella. Y entonces tú y yo vamos a aspirar que como nuestro espíritu nacido de nuevo es perfecto, porque se ha hecho uno con el Espíritu de Cristo y el Espíritu Santo lo ha sellado, así nuestra alma y nuestro cuerpo experimenten la bendición, el poder de Dios y lo mejor que Dios diseñó para ti, para mí, en esta tierra, antes de que Jesús venga por nosotros y nos lleve, porque entonces seremos perfectos en todo, con nuestro espíritu que es perfecto ya. Estaremos con Cristo para siempre y tendremos un cuerpo glorificado y seremos perfectos para estar con Cristo para siempre. Padre, gracias te damos por tu amor y tu bendición y gracias te damos por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra y sobre todo en este tiempo, que es el tiempo en los que muchos celebran tantas cosas. Hay quienes celebran la felicidad, hay quienes celebran la unidad, hay quienes celebran la amistad, hay quienes celebran la hermandad, hay quienes celebran una cosa y otra, pero permite que en el corazón de los hombres se celebre que Cristo Jesús vive y nació para morir, para rescatarnos de las tinieblas y de una muerte eterna. Cristo Jesús vive y nos llama para que tengamos vida eterna a través de creer en Él y en su obra terminada, completa y perfecta. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. En Cristo Jesús declaramos que somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos. En Cristo Jesús declaramos que somos totalmente perdonados y sanados. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo. Recibiendo de la abundancia de tu gracia, Señor, cada día del hermoso y precioso regalo de tu justicia, declarando cada día, todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Te damos honor, gloria y alabanza. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.